A veces tenemos momentos como pilotos recreativos de volar en lugares hermosos, pero con mucho frío y hasta con temperaturas tan frías que las cosas se congelan. Como por ejemplo donde me encuentro ahora. No se congelan las cosas, pero suficiente para impactar el performance de nuestro dron. Algunos viven en esos lugares con ese clima constante y que vuelan con cierta frecuencia sus drones, y otros que van a estar temporalmente en el lugar y quieren volar su dron para tomar imágenes únicas del sitio, o que vivimos en un lugar donde viene un invierno al año con frío fuerte y deseamos aún así volar nuestro dron porque es nuestra recreación, nuestro hobby, y que consideramos que en esa época del año podemos hacer buenas tomas con nuestro dron, como es en mi caso donde vivo, que cuando llega el invierno llega con fuerza, en especial enero, febrero, marzo y hasta abril. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a volar nuestros drones en esas condiciones de mucho frío. Aquí en este punto debemos estar muy pendientes porque el dron se va a comportar de manera muy diferente a lo habitual. Quédate hasta el final porque será un video corto y directo con recomendaciones interesantes. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels. Y para quien no lo sabe, mi nombre es José Carlos. ¿Por qué hablo de suscribirse a mi canal, que es gratis? Porque me ayuda a crecer para ti y tu apoyo es vital. También acompañado de tu like, porque esto lo hice para ti y así YouTube está informado de ello. Activar la campanita de las notificaciones al lado de suscrito para que estés al tanto de mis próximos trabajos. Y por supuesto, comparte este video o los otros de este canal porque me ayudará hasta el infinito y más allá. Me gustaría comenzar por la parte del dron más crítico y que afecta mucho en estos climas de frío intenso. Y es la batería, por ser de litio. En estas condiciones de clima intenso frío afecta de una manera muy considerable en su rendimiento. Las baterías de litio, cuando su propia temperatura, y no hablo de la temperatura climática en sí, hablo de la temperatura que tiene la misma batería si llega a valores cercanos a 0 grados, reduce su capacidad en un 20%. Explicándote de una manera más práctica, en un vuelo de 20 minutos se reduce a 15, 16 minutos. Pero no hay que confiarse mucho a estas estimaciones porque son estimaciones. Hay el riesgo de que la capacidad reduzca hasta el 30% y aquí en pleno vuelo debes estar muy atento en la capacidad y rendimiento de la batería, que lo puedes ver en la aplicación del dron, que prácticamente todos lo tienen. Y si notas este tipo de comportamiento, de enseguida parar el vuelo y aterrizar tu dron. En climas de mucho frío se descargan muy rápido las baterías y esto sin duda alguna causa posteriormente daños severos. Evita totalmente de acelerar y frenar rápidamente el dron porque sumando a esto las descargas aún son peores. Algunas baterías profesionales tienen una función para resistir dando el calor necesario a valores más utilizables. Sin embargo, esto también agota la batería. Como recomendación, presta atención en las cargas de las baterías. No hagas estas cargas en una temperatura de ambiente muy baja porque dicha carga no será eficiente e incluso dañar la batería. De hecho, algunos fabricantes no permiten la carga de la batería en condiciones de 10-15 grados. Atención con esto. Trata de llevar las baterías en bolsillos directamente a tu cuerpo cuando los vayas a usar antes del vuelo para que el calor de tu cuerpo dé esa temperatura acorde a la batería de tu dron. Si no lo vas a usar por mucho tiempo, deja la batería con una carga de 50% y hay unas bolsas térmicas muy buenas para guardar las baterías de litio de nuestro dron que hacen mantener la temperatura adecuada. En la descripción del video te dejo un enlace de la que yo uso. Si no tienes este bolso térmico para baterías, puedes guardar la batería o baterías en un lugar seco y con una temperatura más acorde posible, por encima de 20 grados. Otros puntos para considerar, y no tiene que ver con las baterías, pero es importante resaltar, es evitar la condensación en las lentes de las cámaras del dron. Esa mancha húmeda que opaca muchas veces cuando, por ejemplo, guardamos nuestro dron por mucho tiempo en lugares húmedos con frío y después al sacar a volar el dron sucede esto. Estos cambios bruscos de estar guardado en un lugar húmedo y frío y luego el choque del calor que genera el dron en funcionamiento o con calor electrónico.
Esto lo puedes evitar también guardando tu dron en lugares secos y si puedes colocarle esas bolsitas de sílice junto al dron que ayudará a absorber algún rastro de humedad. O si tienes un deshumidificador, mejor, porque el dron al estar cerca estará obviamente purificándose de esa humedad. Toma en cuenta también que temperaturas por debajo de los 10 grados en condiciones como niebla o temprano en la mañana o al final del día son propicias para la formación de escarcha en las hélices como una formación de una capa de hielo. Esta formación de hielo creará turbulencia en las alas de las hélices y las hará menos efectivas y como tal conducirá a una mayor velocidad del motor y obviamente un mayor gasto de energía en las baterías. El limpiar y secar bien el dron en estos ambientes de mucho frío favorece mucho a evitar esta condensación también. Teniendo en cuenta estos puntos con nuestro dron en ambientes de mucho frío, también para nosotros como pilotos debemos tomar condiciones apropiadas durante el vuelo, aunque también antes o después. Usar ropa adecuada para mantenernos calientes y confortables. Eso a nivel corporal y mental es fundamental. Usar ropa que nos abrigue bien. Usar guantes donde podremos tener los pulgares de nuestros dedos descubiertos o guantes especiales como estos con gomas táctiles en las puntas de los dedos y en las palmas de las manos para tener un agarre apropiado a los joysticks del control remoto, así como también tener un contacto eficaz en la pantalla táctil del dispositivo que estamos usando para volar el dron. Los dedos entumecidos y las manos frías no son cómodas para un pilotaje efectivo, lo que a veces hace que la operación sea casi imposible. Importante mantener las manos muy cálidas. Ahora bien, creo que lo más importante a todo lo dicho anteriormente es que si sientes que las condiciones de vuelo son extremas y no necesitas volar en esas situaciones, programa el vuelo para otro día. Hay aplicaciones que te permiten consultar las condiciones meteorológicas hasta 7 días, aunque las más precisas son los 3 días siguientes. Todos estos puntos son mis recomendaciones para este tipo de circunstancias de mucho frío para nosotros como pilotos recreativos de drones de consumo. Somos pilotos recreativos y por tal razón, para tener una buena experiencia en el vuelo que hacemos de manera lúdica en este tipo de circunstancias, es fundamental tener en cuenta estos tips y así en cierta manera los riesgos son mínimos, evitando una mala experiencia tanto en los vuelos con algún accidente y daño con nuestro dron como de tener un material de fotos y videos inservibles perdiendo nuestro tiempo y haber desperdiciado la oportunidad de hacer buenas tomas. Pero la razón primordial es la seguridad de nuestro dispositivo y de nosotros mismos, y si tenemos que cancelar nuestro vuelo porque las circunstancias son extremas, pues será la decisión más inteligente. Tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y como el día está muy bonito, ¿verdad? Voy a volar, espero tener un buen vuelo, también te lo deseo a ti. Buenos vuelos.